Los textos que vamos a leer de la Biblia son conocidos por todos ustedes. La diferencia es que ahora vamos a demostrar que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se están refiriendo a los hijos de María. Leamos primero en Mateo capítulo 7, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Los católicos interpretan allí que cuando se refiere a los hermanos de Jesús, pues no se está refiriendo a hermanos directos, a hermanos de carne y sangre, hijos de papá y de mamá, no, sino a primos, dicen ellos. Porque el verbo que allí utiliza la Biblia, en algunos pasajes, si es verdad, podría interpretarse como primos. Pero dentro de este contexto, el verbo que traduce allí significa de manera literal hermanos directos. Pero entonces, ¿por qué no dice los hijos de María, sino que habla de los hermanos de Jesús? Sencillamente porque el personaje principal de la Biblia no es María, sino Jesús. Por eso siempre se dirá los hermanos de Jesús y no los hijos de María. Vamos a leer ahora en San Juan capítulo 7, donde habla sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Nótese que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Pero ¿cómo sé yo que esos hermanos de Jesús que no creían en él son hijos de María? Entonces podemos concluir de manera contundente que María sí tuvo más hijos, que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas, nótese que hay uno que se llama José, porque era una tradición que un hijo llevara el nombre de su padre, José. Por eso Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le quería poner Zacarías, porque esa era una tradición. Y por supuesto, José, el esposo de María, al tener un hijo con ella o uno de sus hijos, lo llamó José. Entonces, no solo Jesús tuvo hermanos, sino también hermanas. La epístola de Santiago fue escrita por uno de los hermanos de Jesús, Santiago, que era el mismo Jacobo. Y Judas, la epístola de Judas, pues también fue escrita por uno de los hermanos del Señor, hijos de María, que al principio no creyeron en él, pero ya después se convencieron de que Jesús era el Mesías. Y si José es padre adoptivo, no tiene derecho de acostarse con María, porque esa no es la esposa de él, es la esposa del papá del niño. María tuvo más hijos, dice la Biblia. María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, ¿sí o no? Sí tuvo más hijos. Muéstreme. Si no me muestra el capítulo y el versículo, no le creo. Pero ojo,
no me va a mostrar donde diga hermanos de Jesús, porque eso es otra cosa muy distinta. Léame, dame el capítulo, aquí están los lectores. Deme el capítulo y el versículo donde diga que María tuvo más hijos. Pila, porque ahora sí me convertí en evangélico. Ahora sí me convertí en evangélico. Léalo. Lea donde dice que María tuvo más hijos. Y si no lo dice, se le respeta. Pero no se le puede creer. Solamente se le respeta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obligarlo no podemos, pero necesitamos el capítulo y versículo donde diga, ya se lo dio a ellos. Estén pendientes porque, díganoslo públicamente, ¿cuál es el capítulo y versículo? San Juan 2:12. San Juan 2:12, léalo. Léalo. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, Su madre, siga. sus hermanos, aquí no dice hijo de María, aquí habla de hermanos de Jesús y sus discípulos. y sus discípulos. Ahora bien, porque no voy a perder más tiempo, él no mostró donde diga lo que él afirma. Ahora le voy a mostrar por qué dice hermanos y por qué dice apóstoles o discípulos. Él mismo lo va a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, para que ustedes descubran por qué la ignorancia es atrevida. Y cuando él lee donde dice hermanos, él de una vez le metieron un chip, se lo vendieron, se lo inyectaron donde dice hermano, y él de una vez dice hijos de María. Pues ahora vamos a mostrarle que esos hermanos de Jesús no son hijos de María. A las pruebas me remito, y él lo va a leer. Léalo y se lo permito. Solamente lo lee y yo le permito. Léalo, yo le pongo el micrófono y yo le permito el micrófono. Por eso mismo, si yo te voy a dar, pues dame el micrófono, por favor. ¿Sabe por qué te pido? Discúlpeme que sea así, pero yo necesito explayarme, necesito decirle, así como vos tenés el tiempo, yo también necesito, solamente 2 minutos necesito, con todo respeto. Y con todo el respeto, ustedes serán testigos. Sí se lo voy a dar. Le voy a dar 2, 3 minutos, sí se lo voy a dar. Y si no se lo doy, quedo mal delante de las cámaras y delante del público. Pero léame esto que necesito y yo le doy el tiempo que usted queda para que usted se explaye y diga todo lo que usted quiera decir. Pero léame lo que yo le estoy diciendo para que el pueblo vea con sus propios ojos y oiga con sus propios oídos que María no tuvo más hijos. Y que ellos lo enseñan a pesar de que no está en la Biblia, por una confusión, por entender hermanos de Jesús por hijos de María, diciendo que es lo mismo. Y la prueba de que no es lo mismo, ustedes lo van a escuchar. Léalo y yo le paso el micrófono y usted pone. Primera de Corintios 15:5. 15:5. A ver, 5, acá está. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Apóstoles, los discípulos. ¿Se acuerda que llegó con sus discípulos? Bueno, aquí están los discípulos. ¿Y quiénes más llegaron después? Su mamá y sus. Bueno, aquí ya tenemos a los discípulos, a los que llegaron junto con Jesús a la boda de Caná. Los Pedro y los 12, ¿verdad? Aquí están. Ahora vamos a ver los hermanos. Esto es cuando Cristo resucitó, ¿no? Así es. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Aquí están los apóstoles, los discípulos. Siga. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Más de 500 hermanos juntos. Si él me dice que estos hermanos son hijos de María, ya, por favor, pasó la raya. Porque esto es imposible. Ahora, la ignorancia es atrevida. Cuando una persona no sabe por qué el pueblo de Israel se llamaban hermanos, porque venían de la raza de Abraham, la descendencia de Abraham, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas
de la tierra. Entonces, y todos somos hijos de Abraham, somos hermanos, Lázaro, padre Abraham, o sea, somos hermanos. Entonces, ahí es donde se confunde. Si él tuviera la cita donde dice que María tuvo más hijos, no se la hubiese tardado tanto. Ahora le paso el micrófono y sepa que la gente oye y la gente ve. Gracias, muy amable. Bueno, yo necesito aclarar esta parte, por eso lo que hablaba todo recortado. Por eso yo leí, mandé leer también nuevamente, repetidamente, ¿verdad? En San Juan capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si ustedes pueden también comparar con su Biblia, ¿por qué especifica esa parte que Jesús salió de la boda, ¿verdad? Salió con su mamá, con su hermano y su discípulo. ¿Por qué dice y su discípulo? Si igual le iba a llamar, ¿por qué no dice de una vez entonces salió con sus hermanos? Como también nosotros en este momento, que al principio le estaba diciendo que todos nosotros somos hermanos, que también, esa parte que leí también en Corintios 15, 5, que también dice esa forma, que Jesús llamó a 500 hermanos, le apareció. Hoy yo puedo también decir que no es casualidad, ¿verdad?, que nos encontramos con el Padre Toro, Luis, y que nos llamemos hermanos. Esa parte es mi ignorancia. ¿Por qué especifica acá que María, ya leímos, pero esta parte yo quiero que vos puedas discernir este versículo donde dice Jesús, su mamá y su discípulo? ¿Por qué no dice sus hermanos? Porque nosotros tenemos el conocimiento. La Biblia nos enseña ¿para qué? Para discernir, para interpretar, ¿o no? A través del Espíritu Santo nosotros discernimos y entendemos. Igual yo tengo otra pregunta más después, si se puede. Sí. En mi tierra, en Venezuela, se dice: lo que es igual no es trampa. Usted me hace la pregunta de Juan 2:12, me dice: ¿por qué no lo metió todos en un mismo saco? Discípulos y hermanos, solamente hubiese dicho hermanos. La misma pregunta hago yo: ¿por qué en 1 Corintios 15, 5 no los metió en el mismo saco? ¿Por qué hace los apóstoles aparte y los hermanos aparte? Es la misma pregunta. Los mismos personajes, los discípulos, apóstoles y los hermanos, están tanto aquí como allá. ¿Por qué usted se pregunta aquí y por qué no se pregunta allá? Que por qué no lo metió a los 11. Y ahora, escuche algo, voy a darle el fundamento. No para que él lo crea, para que ustedes lo sepan. Si él lo llega a creer, alabado sea Dios, pero no se le puede obligar. Solamente él viene a buscar una respuesta y yo se la doy. Él mismo la va a leer para que me ayude. Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Jesús llama a los de su pueblo? ¿Por qué los llama hermanos? A los de su comunidad, ¿por qué los llama hermanos? Porque nosotros vamos a escudriñar las escrituras. Nosotros no vamos a decir lo que yo sienta, porque es lo que él siente. Nosotros no. Nosotros vamos a la convicción con pruebas bíblicas, para no decir cosas que no son, sino para decir lo que dice la Biblia. A ver, Hebreos capítulo 2, versículo 11 de la... ¿Está leyendo la Reina Valera? ¿No? Ya está. ¿De qué Biblia está leyendo? Ah, listo. Lea, Hebreos 2, 11. Esta Biblia tiene... Tiene sabiduría y la de ustedes no tienen. No, para. Sí, le quitaron sabiduría. No. Eso es, hace rato, ¿me permití otra vez? Por favor, gracias, muy amable. Hace rato estaba diciendo usted, pero yo soy hambriento de conocer, y así también
para seguir bien. Así como si usted cree que está sirviendo bien a Dios, yo también anhelo eso. Entonces es ahí mi hambruna que tengo. Entonces, hace rato usted estaba mencionando que le metieron un cheat, o supuestamente que en mi cabeza entró un cheat, que el pastor o no sé quién fuere, ¿no? Está bien, respeto, es tu opinión. Pero yo te puedo confirmar, así como usted confirma con su trabajo espiritual, yo te puedo confirmar que yo leo la Biblia, comparto con los hermanos, ¿no? Pero el entendimiento, el conocimiento viene de por sí, digamos. No, a mí un pastor nunca se sentó a enseñarme, o un cura, que yo también fui católico, tengo toda la confirmación y todo, pero nunca se sentó un catequista, nadie de lo que es otra persona, nadie me enseñó. Entonces yo leo mucho la Biblia y eso me hace que yo pueda interpretar así, entender, pero tampoco no es a mi manera. Famoso es que porque está la Biblia que no se debe interpretar a su manera, ¿no? Entonces es lo que yo no quiero hacer. Por eso vengo hasta aquí a interpretar con todos ustedes. Entonces, muy bien, gracias por su aclaratoria. Cada día, pues me anima más a seguir compartiendo, no solo con usted, sino con los demás hermanos. Ustedes lo escucharon del labio de él. Él fue católico, pero no hubo un catequista, no hubo un católico que lo formara, que le enseñara, no hubo un sacerdote que le enseñara. Ven el riesgo que está corriendo miles de católicos que no están estudiando la Biblia. Dígalo. Yo le animo a ustedes como hermano, llámenme hermano separado, así como dijo él, el Señor. Pero yo le animo a ustedes a que busquen la palabra de Dios. Es ahí donde ustedes van a encontrar la dirección. Ahí ustedes no van a escucharme más a mí, no van a escuchar más a Él, sino a Dios mismo le van a escuchar. Gracias por su palabra. Hermanos, para que vean ustedes que el trabajo que yo estoy haciendo no es como muchos dicen, pelear con los evangélicos. Miren, hermanos, que no le estoy faltando el respeto a él, no estamos peleando. Aquí se le tapa la boca a los calumniadores y mentirosos que dicen que el padre Toro se la pasa peleando con los evangélicos. Las pruebas, aquí están las pruebas. Pero yo le estoy comprobando, y no lo dije yo, lo dijo él, que fue católico y perdimos un miembro del cuerpo de la iglesia, porque no hubo un catequista, un sacerdote, no hubo un miembro de la iglesia que se lo explicara. ¿Se acuerda cuál es el lema? Católico ignorante, seguro protestante. Eso es lo que nos espera a todos los católicos. Allá vamos a parar. De modo que aquellos que están en contra del padre Toro que explique las escrituras es porque está mal influenciado por alguien que no es Dios y quiere que todos los católicos paren en protestantes, cometiendo un pecado que se llama apostasía. Entonces, ni lavan ni prestan la lavadora. Si él dice yo era católico pero nadie me instruyó, esto lo mandó Dios, esto no vino hoy por casualidad. Lo mandó Dios para decirle a los católicos que si no se forman, allá van a parar. Y lo mandó Dios para gritarle a los sacerdotes, para gritarle a los catequistas, para gritarle a los grupos de apostolado, que si siguen haciendo todo lo que hacen en la iglesia y no estudian la Biblia, como dice el hermano, mañana todos los de sus miembros, quieran o no quieran, serán protestantes. ¿Y qué van a hacer? Se están yendo muchos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuándo vamos a leer las Sagradas Escrituras? ¿Cuando ya no estemos bajo la tumba? No, hermanos, no. Entonces no es pelear. Yo quisiera que me entendiera, y de corazón a corazón, los hermanos que no están de acuerdo conmigo, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ni les pido que me sigan ni nada. No, déjenme trabajar. Yo simplemente pongo la palabra de Dios, a nadie obligo.
Ustedes no lo han obligado, yo me voy para Venezuela y verán ustedes qué hacen, si hacen o no hacen, pero yo les prediqué la palabra de Dios, porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo y Él me mandó: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Punto. Pero usted hizo su trabajo. Yo quiero hacer mi trabajo. Y hay gente que no quiere que yo haga mi trabajo. Se les respeta. Los amo. Los entiendo. ¿Sabe por qué? Porque la ignorancia es atrevida. Y el que no sabe y el que no conoce dice: eso es lo mismo. Eso es pelear. Eso no es amor. Falta. ¿Qué más amor que dejarlo hablar? ¿Qué más amor que escucharlo? ¿Qué más amor que explicarle? ¿Qué más amor que mostrarle, comprobarle con la Sagrada Escritura cuál es la verdad? ¿Qué más amor de eso? No puede existir. Entonces tenemos que ser capaces de amarnos y de expresarlo en hechos. El amor es con hechos. El amor no solamente yo te amo y punto, no, es con hechos. Vamos, si vemos a una persona que está en el error, vamos. Voy a mostrarle, comprobándole con citas bíblicas, por qué Jesús a los de su comunidad los llama hermanos. Está en Hebreos capítulo 2, versículo 11, que él mismo va a leer, para que ustedes descubran por qué él hace la diferencia entre apóstoles y también sus hermanos, y que no son simplemente los hijos de María, porque en ninguna parte lo dice. Vamos a escucharlo. Bueno, Hebreo capítulo 2, versículo 11. Si lo tienen en la Biblia, pueden leer conmigo. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso él se avergüenza. No se avergüenza. A ver, por eso él no se avergüenza. Así sí, uy, me asustó. No, Jesús no se avergüenza. No, otra vez. Bueno, por eso él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque el santificador, Cristo, y los santificados tienen que ser del mismo origen. O sea, que Jesús vino a santificar. ¿Se acuerda el Magnífica? Que vino en auxilio de Israel, su siervo, según lo había predicho por boca del profeta. ¿Cómo es? No, a ver, que vino en auxilio de Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque al él llamarnos hermanos, nosotros somos de la descendencia, de la raza de Abraham, somos hermanos. Pero esto es lo que a ellos les confunde. Yo con amor, con cariño se lo explico. Ahora, si no lo quiere entender, se le respeta. Pero si vino aquí para que alguien se lo explicara, yo cumplí con mi deber. Ahora, la Biblia dice que María tuvo un solo hijo, y se lo voy a comprobar en la promesa de Reina Valera, para que tenemos muchos hermanos separados que nos siguen a través de la red, de la Reina Valera, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 14. En profecía, ¿cuántos hijos tendría la Virgen? En profecía. A ver si dice que varios. Y lo que diga la Biblia, pues, él no me pudo comprobar donde diga estos son los hijos de María, o María tuvo más hijos. Yo le voy a comprobar donde dice que tuvo un solo hijo. Vamos a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bacata, otra vez. Y dará a luz un hijo. Bacata. Más de 500 años antes estaba escrito que María iba a tener un solo hijo. Yo sí lo puedo comprobar. Él no lo puede comprobar. Y estoy esperando que lo compruebe, le doy chance. Y
Mateo dice que se cumplió la profecía. Mateo capítulo 1, versículo 22, dice que esa profecía se cumplió. Si se dice que se cumplió, yo creo que tuvo un solo hijo. Y ahora, y si dice que se cumplió y lo vuelve a decir, ¿qué fue lo que se cumplió? Ya palabras no quedan. Ya lo demás, él puede decir todo lo que sea y se le respeta porque lo amamos y porque hay libertad de culto, pero no le creemos porque él mismo dijo que cuando leyéramos la Biblia no le íbamos a creer ni a él ni a mí. Y le tomo su palabra. No le crean ni a él ni a mí. Crean lo que está en la Biblia. Por eso le estoy pidiendo a él. Por eso le estoy pidiendo a él capítulo y versículo. Y él dice, crea, pero no me muestra el capítulo y versículo para yo creer. A ver, dale. Mateo 1, 22. Mira, la Virgen está De embarazada. la Reina Valera, porque estamos hablando de los hermanos separados. Aunque le quitaron sabiduría. Todo esto sucedió Todo esto sucedió en cumplimiento de en lo que cumplimiento. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. En cumplimiento. todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor De lo que dijo el Señor por el profeta. por el profeta. Ah, entonces no fue el profeta. Fue Dios quien lo hizo mirar hacia adelante y quien habló por el profeta. Si se les olvidó, escuchen lo que dijo el profeta, que se cumplió. Si se cumplió, ya el hermanito puede decir que no se cumplió y merece respeto. Pero si la Biblia dice que se cumplió y nosotros lo creemos y punto. El que le crea a un hombre es un creyón y el que le crea a Cristo es un creyente. Y nosotros somos creyentes, no creyones. Dale. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se cumplió o no se cumplió? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso se cumplió. Ya le voy a dar el micrófono. Ahora ustedes van a escuchar lo que estamos esperando. El capítulo y el versículo que el hermano nos va a dar. Porque él dice, no le crean a él ni me crean a mí. Crean lo que está en la Biblia. Tome, dame el capítulo y versículo. Amén, hermano. Ahorita viene usted y compartimos. Claro que sí, lo esperamos aquí. Bueno, gracias. No, decía que es bueno compartir. Ahora si nosotros nos nombramos, ¿verdad? Es como un consejo esto. Capaz que vos sos la cabeza, en el sentido de que sos un misionero y que lo está llevando la semilla para cada corazón. ¿Cierto o no cierto? En ese sentido quiero dar un consejito, porque yo soy un hermano separado. Ahora, si usted me cita una Biblia o una cita bíblica, yo lo leo, pero capaz que yo estoy confundido o capaz que yo no me llega el conocimiento exacto como tiene que ser, o capaz que yo tenga la razón. Pero al decir esa parte, por ejemplo, al leer el hermano, ¿verdad? Que María tuvo un hijo, porque ella era virgen. Esa es una profecía que se cumplió. Hasta ahí dice que tuvo un hijo. A lo que yo voy es cuando vos confirmás algo que en la Biblia dice y lo haces, porque eso, ahí va el consejo, ¿verdad? Cuando vos haces, como que te reí, eso no está bien. Es como se puede agarrar, yo estoy bien, tranquilo, a mí no me afecta para nada. Pero a muchos, cuando vos te reí, se empieza a reír todos ellos. ¿Entendés? Y los hermanos separados que están ansiosos, capaz que vas a cambiar acá, si están 15, a lo mejor por la gracia de Dios ellos van a trasladar al pueblo de la Iglesia Católica, pero por ser bordones capaz que porque el diablo trabaja rápido. El diablo trabaja rápido. ¿Rápido o no? Bueno, el diablo digo en el sentido de que
capaz que ya se está convenciendo, pero al reírse todo, dice, pero esto, capaz que dice eso en su conciencia, en ese sentido digo. No que vos seas ni... Eso está fuera acá. Bueno, ahora, cuando leyó ahí el hermano, después está el nacimiento de Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando se iba a embarazar, cuando iba a quedar encinta María, ¿cómo fue lo que el ángel le había dicho, verdad? Y tenía María, no tenía un hermano María, tenía un esposo tenía. Y traslademos, yo en ese sentido quiero también sacar esta duda. ¿Cómo yo puedo imaginarme si una mujer de 15, 14, 15 años, o ponerle que tenga más, ¿verdad? Hermosa, me supongo, y un joven como José, que ya era su prometido, que él le iba a dejar, así menciona la Biblia, que le iba a dejar, pero después el ángel le avisó que no, que la tomes, le dice. Después la tomó, porque es su esposa, y después dio a luz María. En la Biblia menciona de que Jesús, en la Biblia no dice que tuvo relación, no menciona así como también que Pedro también tuvo suegra, que también fue casado, eso no menciona. Es la esposa de Pedro, no menciona. Esto es el hijo de María y por nombre no menciona. Pero nosotros podemos, por la Biblia, saber que, por la naturaleza, conocer que ellos tuvieron una vida casada. Ahora sí, si en la Biblia menciona así, nosotros podemos imaginar, porque tenemos que imaginar de diferentes formas capaz. ¿Me explico? Se lo voy a aplicar, ya le copié la idea. Si el yo reírme, para que, tengo un problema. El problema es que yo tengo que jugar entre los católicos y los hermanos separados. Si yo me pongo serio, los hermanos separados que están en contra mía, los hermanos católicos que están en contra mí dicen, el cura está marcado peleando con los evangélicos. Si yo me río, el cura se está burlando. Entonces no sé qué hacer. Porque es que tengo dos grupos de dos católicos y protestantes, entonces no sé qué hacer. Me ponen entre la espada y la pared. De todas maneras, trataré de reírme poquito y de no estar serio para que no digan que yo estoy peleando. ¿Verdad? Bien, va. Querido hermano, tiene usted toda la razón. Si usted tiene la edad que tiene y si tiene una nenita de 15 años, papá. Estamos hablando humanamente aquí entre nos. Las cámaras no nos están viendo. Aquí entre nos, usted está loquito por ella, usted no la va a respetar, más si es su esposa, ¿verdad? Es lo que usted me habla de José y María. María es una niña linda de 15 años, José es su esposo, el cholo, ella chola, la cacha chola, no se puede. Algo pasa, ¿verdad que sí? Claro, humanamente hablando, eso es verdad. Humanamente hablando. Pero hay una cuestión muy clara que usted debe saber, que según los hombres, José es el esposo de María. Según los hombres, José es el papá de Jesús. Y las dos cosas están escritas en la Biblia. Le voy a mostrar donde dice que José es papá de Jesús. Juan capítulo 6 versículo 42. La Biblia lo dice, es papá de Jesús. Y si la Biblia dice que José es el papá de Jesús, entonces Jesús no es hijo de Dios. Humanamente hablando, dice la Biblia que José es el papá de Jesús. Vamos a escucharlo. Juan capítulo 6 versículo 42. Juan capítulo 6 versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Aquí está en la Biblia. Jesús es hijo de José.
Y entonces yo podría decirle, malinterpretando las escrituras, Jesús no es hijo de Dios, Jesús es hijo de José, porque está escrito en Juan 6:42, y es palabra de Dios, que Jesús es hijo de José. Lo dice la Biblia. Pero ahora pregunto, ¿ustedes creen que Jesús es hijo de José? No, pero la Biblia lo dice. Pero la Biblia lo dice porque el pueblo judío no sabía quién era el papá de Jesús. Y la Biblia dice que era el esposo de María, porque el pueblo judío nunca iba a pensar que José iba a criarle el niño a otro. Nunca. Además, ¿quién le puso el nombre al niño? José. Si José le pone el nombre, ¿quién le ponía el nombre? El padre. Entonces, él era el papá del niño. Y si era el papá del niño, por lógica humana, María es su esposa. Eso a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de los cristianos creyentes, Jesús no es hijo de José. Jesús tiene otro papá que no es José. Y si Jesús tiene otro papá que no es José, entonces José es padre adoptivo, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Y si José es padre adoptivo, no tiene derecho de acostarse con María, porque esa no es la esposa de él, es la esposa del papá del niño. Porque para el pueblo judío, el papá del niño era el esposo de la mujer. Y si el niño es hijo de Dios, y consta que es hijo de Dios, según dice Lucas capítulo 1, versículo 31, es hijo de Dios, es hijo del Altísimo. Entonces, si ella es la mamá del hijo de Dios, Dios no va a estar con una mujer que sea una prostituta. Si él es el santo y quiere un hijo, no va a escoger una prostituta, va a escoger una santa mujer, porque la va a dar un hijo. ¿Y qué significa que le va a dar un hijo? La va a hacer su esposa. Si no la va a hacer su esposa, no le da un hijo. Si la va a hacer su esposa, le va a dar un hijo. Según dice Lucas 1:31, yo le voy a dar el micrófono cuando yo termine la idea. Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Vamos a ver de quién es hijo, siga. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Entonces, ¿de quién es hijo? ¿De José o de Dios? De Dios. Pues si es hijo de Dios, entonces ¿quién es el esposo, el papá del niño? Pero ante los hombres, el papá del niño, José. Ante los hombres, el esposo de María, José. Ahora van a ver ustedes cómo lo relata la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Para que ustedes vean por qué José no tomó a María, no tuvo relaciones con María como él se lo imagina, porque ella era una niña muy linda y José no se aguantaba porque era un hombre que no podía aguantarse, y Dios no le dio la gracia, ni tampoco era un hombre justo, era un sinvergüenza y no la iba a respetar como los hombres de hoy día. No, la Biblia dice que José era un hombre justo. Y además vamos a escuchar como dice la Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre. Capten la idea, capten algo muy importante. La Biblia no dice que estaba casada. No era esposa de José. Cuando María se quedó embarazada, no era esposa de José. Dice que estaba desposada, que se llama desposorio, y el desposorio era como decir ahora, bueno, ahora no, cuando el tiempo de ustedes los mayores, el tiempo del noviazgo. Compromiso, era un noviazgo
que con ganas de contraer matrimonio. Pero ella estaba en su casa y él estaba en su casa. Eso se podía hacer incluso cuando la niña tenía 3 años, 5 años, el papá la vendía por cualquier cosa, la mujer no valía nada, la mujer era un objeto, era como un animal, se vendía, y el hombre que quería, necesitaba una botella de alcohol, la vendo la hija por una botella de alcohol o por una vaca, por lo que sea, y se vendía a la mujer y quedaba en compromiso de matrimonio. Eso se llamaba desposorio. María no estaba casada con José, estaba en desposorio. José en su casa y ella en la suya.